Bueno, estamos en vivo. Eh, Vamos a intentar todas las semanas tener una charla, conversatorio con amigos, especialistas en el área de permacultura, bioconstrucción, sustentabilidad, ¿no? Eh, y este será un encuentro virtual para las personas que tienen interés en aprender sobre permacultura y sobre todas estas temáticas súper interesantes, ¿no? Entonces hoy vamos a tener aquí a alguien que viene de una parte muy especial de este globo. Ahora soy una persona que hace talk shows, ¿ok? Entonces va a venir un amigo de Venezuela, ¿ok? Se llama Adolfo Cardoso. Es un maestro, es una persona que tuve la oportunidad de conocer en Venezuela hace como 5 años atrás. Es un profesional en el área de producción de alimento animal y trabaja de una forma increíble en el campo campesino, en el campo venezolano. Tiene una facilidad enorme en hacer músicas, ¿no? Música para niños, de educación ambiental. Adolfo es una persona que es capaz de transformar la información en música, ¿no? Nosotros mismos seguimos bastante su trabajo y nos trajimos sus músicas aquí a Brasil, donde nuestra hija la escucha hoy en día, ¿no? Entonces, hoy nosotros vamos a hacer una charla con Adolfo, ¿no? Es una charla breve. Estamos intentando incentivar a partir de esta charla un congreso online que será realizado a partir del mes de enero, tal vez del año que viene. Y bueno, es eso. Entonces vamos a llamar a Adolfo aquí para comenzar la charla. Hola Adolfo, saludos amigo, Hola nuevamente. Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo están los Estoy amigos de bien, Familia de Terra? estoy bien hermano, saludos. Voy a confirmar aquí con nuestros participantes, a ver si nos están viendo a los dos, ¿ok? Nos están viendo, muchachos. Sí nos están viendo. Ok, perfecto. Adolfo, ¿consigues tener tu imagen también ahí? ¿O la mía? Eh, yo te veo, te escucho, yo no me veo, pero se mantuvo una imagen mía encuadrada y creo que podemos trabajar así. Yo Y creo, si me salgo de cámara, me disculpan y me recuerdan y me vuelvo a colocar. todo bien, todo bien. ¿Sabes qué creo, Adolfo? Es que como es un video, una videollamada donde yo te estoy invitando, tal vez solamente yo aparezco, pues. Ok, muy Me bien. imagino. Ok, bueno Adolfo, me gustaría comenzar la charla, que te presentes un poco, por favor, háblanos de tu vida, o sea, qué haces, cómo llegaste a este mundo agroecológico, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Me puedes repetir la pregunta, Orlando? No escuché bien, hubo interferencia. Este, Me gustaría que te presentaras, que me contaras un poco sobre tu trayectoria en el mundo este de agroecología y producción de alimento animal. ¿Cómo llegaste a ¿Cómo él? no? Bueno, Orlando y queridos amigos, muchas gracias de ese mágico mundo de la permacultura. Yo soy Adolfo Cardoso, yo vengo de una familia del campo venezolano, una familia muy numerosa, 12 hermanos, mi padre, mi madre y siempre algún sobrino, algún primo que vivía con nosotros. Entonces, desde que nací, conectado con la tierra, en el estado Guárico, en los llanos de Venezuela, mi padre mecánico, agricultor, mi madre pues maestra del campo, maestra rural, y en esa familia grande pues crecimos en una finca de 1 hectárea, teníamos que alimentarnos 16 o 18 personas de esa hectárea.
De tal Wow. modo que ese amor y esa conexión por amor, por respeto y por necesidad siempre ha estado acompañándome a lo largo de mi vida. Entonces, pues, estudié carrera agropecuaria en la escuela técnica y en la universidad en producción animal, pero nunca me abandonó y ni me abandona el instrumento que está aquí atrás, el cuatro, que es un instrumento de cuerdas. Y siempre vemos la agricultura como la poesía, como el canto, como el arte, como la conexión con la tierra nos permite conectarnos de una forma humana muy bonita. Qué bonito. Sabes que tenemos tus CDs todavía, Adolfo, y nuestra hija lo escucha, ¿sabes? Siempre se lo ponemos con mucho cariño y me acuerdo bastante de esa conexión que tienes con la música y el campo y los llanos y Venezuela. Y siempre que podemos estamos comentando de tus trabajos, de tu amor por el campo y por los campesinos, ¿no? Porque no Sí, solo el campo, sino la gente que tiene que vivir de él, ¿no? sí. Bueno, Orlando, me agrada mucho. Se ve que lo has cuidado, ese disco. Eso fue un tiempo en mi vida donde me vi tan involucrado en trabajo de extensión, trabajar con comunidades campesinas. Me vi muy involucrado haciendo agroecología, haciendo trabajos participativos. Nosotros lo llamamos el convite, el convidarnos a trabajar en el campo. Y en mi trabajo como académico de la universidad de extensión, pues empecé a ponerle letras y música y nació toda esa idea de la música y la literatura infantil Qué agroecológica. chévere. Me encanta que tu hija todavía lo escucha. No, sí lo escucha. Mira, aquí hay un invitado pidiendo que si puedes tocar una música tal vez para el final. ¿Qué te parece? Con muchísimo gusto. Si la Gracias. conexión lo permite, con muchísimo gusto. Chévere. Mira, Adolfo, tengo una pregunta aquí. ¿Qué sabes tú o cómo ves tú la cuestión de la historia de cría de animales en la humanidad? ¿Tú crees que esa cuestión de criar animales, de tener una relación directa con ellos, de convivir con ellos, es muy antigua o tú crees que esto es algo que nació hace poco tiempo? No, es antigua, Orlando, es muy antigua. Recordemos que nosotros, pues, unos 3.5, 4 millones de años en esta humanidad, evolucionando, empezamos como recolectores y cazadores, y muy temprano nos dimos cuenta que a algunos hablas de hace unos 20.000 años empezamos a organizar la recolección. ¿Recolectar qué? Alimentos vegetales, semillas, plantas, hojas, organizar un poco eso. Miel, o sea, hay reportes de, empezamos a recolectar miel hace unos 20.000 años, pero todos los especialistas hablan de que tenemos 12 a 13.000 años ya como agricultura, la creación de la agricultura. Y la agricultura, Orlando, nace junto con la cría, por varias razones. El hombre tenía miles de años, millones de años consumiendo carne, se acostumbró a la carne, se acostumbró a esos productos animales, al trabajo animal, a la compañía, Orlando. Muy importante, el ser humano conectó con los animales por una razón de compañía. No por azar vemos que todavía las comunidades, digamos, prehispánicas de nuestro continente, siempre tienen unos animalitos ahí en su casa. Entonces, esa necesidad de conectar con los animales, traerlos a la casa o acercarse a sus nidos naturales, hizo en el hombre la pregunta, ¿podré yo criarlos? Entonces, si hablamos de la agricultura, hablamos de la cría, más o menos bastante pareja. Quizás primero el cultivo que la cría. Entiendo. Eh, Tengo una anécdota aquí sobre hay resquicio de ganadería en una de estas cuevas donde hacen estas pinturas rupestres. En la India hasta hoy en día es muy común una actividad que es el soplar a través de la vagina de la vaca y hacerla creer que está embarazada, ¿no? Para continuar dando leche. Entonces, hay un resquicio muy antiguo que daba de casi 9.000 años apareciendo esa práctica. O sea que el uso inclusive de los animales es muy, muy antiguo, ¿no? He Sí. podido ver eso. Es No es nada interesante. reciente. No, no es nada reciente. Es muy interesante, Orlando, porque fíjense, amigos que nos escuchan, este ejemplo.
Les voy a ilustrar con un ejemplo de la conexión humanos, agricultura, animales, desde la antigüedad. Imagínense que en un momento uno de nuestros antepasados, hace 10.000, 12.000 años, 8.000 años, ahí hay discusiones, eh, podía recolectar un animal que había muerto, o que estaba recién muerto, o había sido cazado, ¿ok? Pero ese animal era hembra, y y era pequeño. Entonces había un cachorro de ese animal que pudo haber sido una cabra, pudo haber sido un antepasado de nuestro ganado, una cabra montés, y cuando lo abrió, se abrió su víscera, notó que en el estómago de ese animalito había algo que era así como un cuajo blanco, lo probó y ahí nació el queso. Entonces, porque la leche, cuando el lactante, cuando ese cabrito, ese ovejo, ese animal mama de la madre, llega a su estómago, se precipita y forma una especie de cuajo. Lo probó y posiblemente le gustó y se dice que así nació el queso. Entonces, si hurgamos en la historia, vamos a encontrar siempre una conexión incluso espiritual, material, cultural, recreacional, artístico, de toda forma, humano, plantas, animales y tierra. Eh, Tocaste un tema que me parece muy importante, Adolfo. ¿Tú crees que esa conexión se ha perdido? ¿Tú crees que el hombre ha perdido de cierta forma una conexión, digamos, sagrada con aquel ser que te va a dar la vida, que te va a dar energía, que te va a dar combustible, que te cuida a veces, ¿no? Porque un animal de estos también trabaja para cuidar tu ambiente de otros seres. ¿Tú crees que la sustentabilidad y la cuestión de la conexión se ha perdido o tú crees que está cambiando? ¿O tú crees que esto es una nueva fase? Yo pienso, Orlando, que en estos 10, 12.000 años hemos aprendido mucho, conexión humanos, animales, animales tierra, animales cultivos. Hemos aprendido mucho y quizás hace unos 150, 170 años, con el nacimiento de esto de la cuestión industrial, comenzamos a perdernos un poco de rumbo. La producción animal tiene casi la misma antigüedad que tiene el cultivo de plantas. ¿Okay? Correcto. Sin embargo, fue apenas hace unos 170 años que comenzó a tomar otro rumbo, un rumbo de producción masiva. Es decir, la gente se fue a las ciudades en busca de empleo y en busca del trabajo que ofrecía la industria, pero esa gente, Orlando y amigos que nos escuchan, llevaba en su costumbre comer un queso, tomar una leche, comer un huevo, tener un animalito cerca en su patio, etcétera, ¿no? Bien, pero entonces, digamos así que la respuesta de la forma de producir se fue por un rumbo de la intensificación y la masificación y la dependencia de insumos externos para producir de forma masiva. Y yo creo que ahí comenzamos a transitar unos rumbos un poco peligrosos, un poco delicados, que nos tienen hoy por hoy, Orlando y amigos que nos escuchan, revisándonos la gran necesidad, la gran tarea de reconectarnos, de reintegrar, de la mirada de respeto, la mirada de conexión a la tierra. Yo creo que en ese momento histórico estamos actualmente. ¿Y cómo enfocas tú, Adolfo? ¿Cuál es tu opinión personal sobre la cría de animales? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo piensas? ¿De qué forma te conectas tú con ese mundo? Bien, bueno, me conecto por unos animalitos que tienen, unos seres vivos que tienen ojos, casi todos, que emiten sonido y se mueven. Entonces, a diferencia de una planta, pues el animal te expresa un poco más su biología. Sí, Las plantas también lo expresan, pero los animales lo expresan. Entonces, hay una conexión ahí digamos así, de vocación. La segunda conexión, Orlando, tiene que ver con la función. Es decir, nosotros concebimos la cría animal a través de una conexión con el sistema vegetal y el sistema suelo. ok, A ver cómo le explico. Si un sistema es un sistema de permacultura, de permacultivo, pues es muy eficiente, es muy deseable, pero si ese mismo sistema colocamos unas gallinas, por ejemplo, si a ese mismo sistema de cultivos integrados, agroecológicos, colocamos unas gallinas,
y vemos la gallina como un animal que nos puede escarbar, entonces aparece una función, no es nada más el huevo, es la función de trabajo, porque cuando la gallina escarba, mueve el suelo, come materia orgánica, recicla materia orgánica. Entonces nosotros vemos el animal, Orlando, o la cría animal, como ese complemento. Se lo explico con la mano. Fíjense, yo tengo 5 dedos aquí, imagínense que son 5 cultivos o 5 procesos de un cultivo, pero no tengo animales. Entonces ellos se integran entre sí con el suelo y muy bien, muy bien. Pueden funcionar y cumplen una función social, económica, alimentaria, sostenible. Pero si yo le agrego un elemento animal, comienzan a haber unas conexiones un poco más interesantes. Y conexión significa sostenibilidad, significa satisfacción de necesidades humanas, aparece el huevo, aparece la carne. Entonces, la primera razón sería integración con los cultivos, con todo lo que es la biomasa vegetal. Entiendo. Este, ¿Cómo ves tú cómo funciona el mundo agropecuario en la actualidad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es esa cría intensiva de animales? ¿Qué es lo que se hace? ¿De qué forma se alimentan? ¿Cómo le dan el agua? ¿Qué cantidad de metros cuadrados se le da? Okay. ¿Y crees que podríamos tener una producción sustentable de animal para todo el planeta? ¿Tú crees que es una posibilidad ese tipo de pensamiento? Bueno, Orlando, te cuento, esa es una música, pero yo con esa música no vibro. No me suena, no consigo armonía en esa música, en esa forma de concebir la producción animal, donde el animal es un objeto más, es una especie de pieza, un eslabón de una maquinaria, donde no hay bienestar animal, donde no hay respeto con la vida, desde el punto de vista, aunque el animal va a ser sacrificado, no hay un respeto a la vida, ni hay un respeto a la cadena de vida que está detrás de ese animal y a los impactos ambientales que genera. Entonces, yo te podría decir que hay como varios caminos. Hay gente que defiende, hay gente que dice lo siguiente: hay 7.000 millones de almas que alimentar y necesitamos tener grandes fábricas de carne y de queso. Yo pienso que más hoy por hoy, con lo que está viviendo el mundo hoy, ese enfoque está en revisión, está en revisión. Y están apareciendo, digamos, más interés sobre estos enfoques de el animal como parte integrada al ciclo vegetal, al ciclo de la tierra. Y ahí hay un Entiendo. despertar muy interesante, muy interesante. Claro, nosotros desvinculamos mucho al animal del suelo, como si nosotros tampoco hiciéramos parte de un sistema animal, ¿no? Como si nosotros fuéramos algunas maquinitas que nada más comen y defecan, ¿no? Y que no tienen ninguna función ecológica. Yo hablo de esto por experiencia también. He tenido la bonita experiencia de criar animales, ¿no? En pequeñas cantidades y veo el beneficio que puede tener en el suelo también. Porque se tiene hoy en día toda esa situación de que no se pueden utilizar animales, que los animales tampoco, digamos así, el enfoque sustentable con relación a la producción animal es muy baja, ¿no? Porque los consideramos como individuos que no tienen necesidades propias o, ¿sabes? O seres que no cumplen una función con relación al suelo y por eso es que los colocamos de forma tan incoherente, ¿no? Tan irresponsables, ¿no? Entonces, bueno, yo Exacto. comparto bastante lo que tú piensas y quería hacerte una pregunta para ¿Cómo aquellos que no? nos escuchan y quieren comenzar, ¿no? Están desde el cero, con un poco de miedo. Ah, ¿será que puedo? ¿Será que es para mí? Yo no tengo capacidad de criar animales porque es una responsabilidad enorme y da mucho miedo, ¿no? La primera vez que tú dices, wow, tengo unas gallinas y ahora las tengo que cuidar y les tengo que dar agua, ¿no? Porque si no se mueren de sed, ¿no? No estamos, digamos así, entrenados para eso. ¿Qué tipo de animales recomiendas tú para comenzar, ¿no? Para aquellos que quieren lograr su autosuficiencia en alimentos animales. ¿Con qué animalitos crees tú que nos pueden ayudar a perder un poco el miedo y a tener una práctica saludable con relación a eso? ¿Cómo no? Les voy a enumerar una lista de posibles especies animales que se pueden integrar al sistema. Pero antes de enumerarla, quiero, digamos, reforzar este concepto. No deberíamos tener cría animal si no disponemos de fuentes biomasa vegetal que están en el sistema como una especie de excedente, como están disponibles, ¿ok? No deberíamos pensar primero en cría animal.
primero deberíamos de concebir y comenzar a desarrollar todo lo que son los cultivos de la finca. Por una razón muy simple. No creemos que la opción es criar animales, pero volviéndose nosotros, digámoslo así, un eslabón más de la cadena del que fabrica la genética, del que fabrica el equipo, del que fabrica el alimento concentrado, todo eso, ¿ok? Y lamentablemente hay muchos pequeños criadores, Orlando y amigos que nos escuchan, que han intentado hacerlo y cuando tú les preguntas, las experiencias casi todas son negativas. Recuerdan la experiencia de criar gallinas como muy bonita al principio, pero como muy traumática al final, cuando se dieron cuenta que son compradores de alimentos, compradores de genética, compradores de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, partiendo de esa base, que vamos a ir poco a poco metiendo el componente animal en el sistema vegetal, en el sistema de procesamiento, si esa finca comienza a procesar los cultivos, se generan subproductos, se genera biomasa residual. Y esos subproductos son los que van a encajar con el animal. Entonces, una vez que partimos de ese principio, nos preguntamos, entonces, ¿cuál animal? ¿Cuál animal? Yo le doy mucha prioridad a las abejas como primer animal, a las abejas y a los abejorros. Por la razón siguiente, porque son animales, Orlando, que se alimentan por su propia cuenta. Ese es un segundo principio que yo recomiendo mucho. Inicie con animales que se alimenten por su propia cuenta, que no lo vuelvan a usted, que no le consuman mucha dedicación, tiempo y especialidad en llevarle el alimento. Entonces, por eso yo siempre pongo como primero abejas. Ahora, ¿cuál abejas? ¿Cuál abejas? Recomiendo mucho trabajar con las meliponas, que son nuestras abejas nativas. Hay mucha gente trabajando. Pero, y también recomiendo la apis melífera. Y recomiendo los abejorros. Los abejorros son esas abejitas que viven solas. Ellas no generan miel, pero prestan una función de polinización extraordinaria. Y sin ellos, sus cultivos no van a dar semillas fértiles. Ese frutal no va a dar una fruta de buena calidad. Entonces, recomiendo mucho comenzar con meliponas, con apis melífera y con abejorro, y que usted coja con cuál de ellos. Ahora, ¿cómo iniciar con abejas? Tercera condición. Volvemos. Volver a la lógica de 30 millones de años. Esos insectos, Orlando, tienen 30 millones de años alimentándose por su propia cuenta. Es decir, ellos tienen capacidad de viajar hasta las flores y recolectar su néctar, su polen, su resina, su bálsamo. No tiene ningún sentido lógico darles un gramo de ningún tipo de suplemento. Primero porque ellos lo saben hacer. Y hay que ver lo que un insecto como una abeja aprendió en 30 millones de años. Y segundo, porque dañas la calidad del producto que va a entregarte. Yo pienso que si queremos comer miel, masa polen, tiene que ser de las flores. Parece mentira, Orlando. Le tenemos que decir ahora a los niños que la miel y el masapolen o el pan de la abeja viene de las flores. Parece mentira. Entonces, recomiendo mucho las abejas. El segundo especie que recomiendo, no sé si tienes alguna pregunta aquí o pasamos a la segunda especie. No, por favor, continúa. Increíble. Okay. Estoy escuchando. Ok, chévere. Entonces, ya las abejas, la razón es porque se alimentan solas y responden a su interés de diversificar su cultivo. En la medida que usted diversifique los cultivos y lo maneja de forma agroecológica, pues va a tener un excedente de flores. La pregunta es, ¿quién va a prestar ese servicio y quién va a cosechar eso? Entonces, las abejas. 2, yo pondría las gallinas, Orlando. Porque las gallinas tienen muchas razones. 1, un animal relativamente pequeño, un animal que se conecta muy bien con la señora, con el niño, el pollito. Cuando tú le das un pollito en la mano a un niño, él se conecta de una manera increíble. No sé si alguna vez ustedes, amigos que nos escuchan, lo han hecho. Colocar en la mano de un niño un pollito. Eso hace una conexión hermosa. Y si ese pollito camina y escarba, camina por el patio, ideal. Porque no estamos hablando de cualquier gallina, estamos hablando de gallinas mestizas criollas o criollas. Estamos hablando de gallinas felices que van a estar en sistema de búsqueda y recolección. La gallina le digo a los niños que la gallina es un maravilloso animal porque lleva
la cosechadora en el pico y la abonadora atrás. Y lleva el tractorcito en las patas. Y lleva la Total. música. Y lleva la música en la mañana. Entonces, ese animal nos va a dar trabajo, nos va a dar control de insectos, nos va a dar consumo, entrega de biofertilizantes, nos va a dar un huevo, que es una de las proteínas de más alto valor biológico que se conocen, ¿ok? Nos va a dar ahorro, eso es muy importante. Muchas amas de casa, muchos pequeños campesinos y permacultores, pequeños y medianos, hacen sus primeros ahorros, Orlando, con sus primeras gallinitas. Vaya usted en este momento al campo y trate de comprarle una buena gallina criolla a esa señora para que vea lo que le va a pedir, porque ella valora mucho su gallina criolla. Entonces es un mecanismo de Entiendo. ahorro. No sé si ¿Cómo? tienen... Sí, Sí, tengo un par de preguntas. Bueno, cómo no. llegaste a este tema que me encanta, ¿no? Me pareció interesante el enfoque que son animales que han comido siempre por cuenta propia. Parece que se nos olvida eso, ¿no? Parece que se nos olvida que ellos en verdad siempre lo han hecho, ¿no? Es algo muy antiguo. Una cosa, ¿cómo visualizas tú una genética de por ejemplo, cuando tú vas a escoger a un ave? ¿No? ¿Qué tipo escoges por raza o te vas directamente a la gallina criolla? ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué tipo de genética, qué tipo de perfil consigues ver tú para alguien que está comenzando esto, ¿no? Y ¿qué tipo de sistema, cómo lo ves tú, por ejemplo, en un sistema donde la gallina básicamente nosotros no tuviéramos que tener el mínimo impacto posible? ¿Cómo visualizas tú eso? ¿No? Por ejemplo, visualizas un sistema lleno de palmas y por aquí algunas frutas, cambures, espacios que se críen frutas podridas para que vengan algunos insectos a comer, un pequeño laguito para que ellos vayan a tomar agua solos. ¿Cómo te imaginas tú crear un sistema, digamos así, un poco más salvaje, no sé, menos organizado como el que conocemos? ¿No? Entonces, Ok, una es sobre la genética y la segunda es en tu sueño, en tu proyección, en tu diseño, ¿cómo lo ves tú? bueno, bien. De hecho, es algo que estamos haciendo desde hace tiempo con pequeños, medianos y hasta grandes productores también. Ha sido un sueño que está en construcción permanente. Eh, hay dos criterios importantes aquí. La genética. Todos sabemos que la genética afecta en gran medida la forma como va a producir ese animal, ¿ok? Entonces, lo primero que recomendamos es valorar, buscar en tu zona, amigo que me escucha, amiga que me escucha, la mejor genética para gallinas es esa que ya existe en tu zona, en los patios, en la finca. ¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo de estar allí, tiene mucho tiempo. Y aunque sean pocas, aunque se ha perdido un poco la tradición, existe, existe. Si algo maravilloso tiene la genética, es que usted, por ejemplo, puede ir a un campo de su localidad, recolectar unos huevos. Ese mismo huevo que usted compra a un vecino en el campo, posiblemente sea un huevo fértil, porque tuvo gallo. Por eso hablamos de gallinero feliz, ¿verdad? Porque el gallo tiene gallina y la gallina tiene gallo. Entonces esa es genética feliz. Recolectar unos huevos, arrancar con unas pocas gallinas y comenzar a incubación natural. Entonces vemos la genética local, tiene que ser local, de la zona. Desafortunadamente no tenemos un abastecimiento, digámoslo así, comercial de gallinas criollas. En algunos países, en algunas zonas sí lo hay, pero eso no se ha expandido porque la industria ha copado el espectro y absorbe genéticamente para sus intereses. Bien, pero la primera recomendación es vaya al campo y dótese de huevos, de pollitos o de pollas para arrancar. Esa es una alternativa. Y búsquese un gallo en otra zona para que minimizar la contaminidad, la consanguinidad. La otra alternativa, Orlando, la otra alternativa que también la usamos, es que compramos en el mercado unas 10, 15, 20, 30 gallinas, dependiendo de la cantidad de cada quien, de esas líneas genéticas que son más de camperas. Las hay. No sé si en Brasil, por ejemplo, en Colombia hay líneas que son gallinas chongas negras que tú vas y compras. Ellas son unas gallinas que tienen una menor tasa de postura, pero una vida útil más larga. Y son animales que tienen un poquito más de capacidad para encruecarse, es decir, para sacar sus huevos. Entonces, el tercer criterio es genética local o genética comercial
lo más posible de campo y luego haz tu propia genética. Este es el cuarto criterio. Construye tu propia genética en tu finca, en tu zona. ¿Cómo? Con los gallos. Es más fácil buscar un pollo, intercambiar pollo, que comprar muchas gallinas. Entonces, a estas gallinas que compraste, le metes un gallo criollo, obtienes los huevos, esos huevos los metes en las gallinas que se encluecan, porque se encluecan el 20, el 30%, o tienes unas gallinas, por ejemplo, finas. Eso lo hacemos mucho, Orlando. Llamamos gallinas finas, son esas de raza, de riña, que aquí no lo usamos para pelear, sino lo usamos que son de una habilidad materna extraordinaria. Toda la gente del campo sabe que estas gallinitas, digamos, de razas de pelea, son pequeñitas, pero pueden sacar 25 huevos y los crían, defienden a sus pollos. Wow. Entonces, esa habilidad genética tenemos que aprovecharla de las gallinas de espina, pero no con fines de irnos para allá para fines de pelea. No queremos eso. Queremos ese comportamiento genético de que una gallina enseñe a alimentar sus pollos, se enculeque. Amigos que no escuchan, enculecarse es que produce progesterona. Las gallinas de la industria no producen progesterona. Nunca saben que están produciendo, que van a dejar de poner. Entonces, reproducimos de forma natural esos huevos que nos dieron las primeras compradas y vamos haciendo nuestra propia genética. El quinto y último criterio, Orlando, muy importante, es que no solamente trabajemos con gallinas, trabajemos con patos criollos. Ok. Pato criollo, el primero, ese sí es nuestro. Tiene 5.000, 4.500, 7.000 años domesticado. Cairina mochata. Cairina mochata, pato criollo, pato mudo de los campos, ¿ok? Bien, ese pato tiene una habilidad extraordinaria, por ejemplo, para la dieta. Ese va a comer una cantidad de cosas que la gallina no alcanza a comer. Puede comer materiales en descomposición, puede, por ejemplo, meter el pico dentro de los composteros, donde usted tiene la bosta, el estiércol de los animales, él mete el pico y se come todas las larvas, o come larvas, entonces actúa también en el reciclaje de materia orgánica. Él es un animal que desgarra con el pico, entonces puede desgarrar forrajes. Él es un animal que tiene un sistema digestivo muy fuerte, un sistema inmunológico muy fuerte, y eso es muy importante. Los animales deben cuidar de su salud. Debemos seleccionar animales y debemos criar animales para que ellos cuiden de su salud y que nosotros solamente complementemos para casos especiales. Por eso el pato criollo, que es un animal con un sistema inmunológico tan robusto, que puede trabajar en ambientes, incluso en materia orgánica en descomposición, y puede usar parte del lodo, del barro, del agua. Entonces, gallinas, patos, guineos, no sé cómo lo llaman allá, la gallina de Guinea africana. Sí, sí. ¿De qué estamos hablando? Para resumir, estamos hablando de que los animales se alimenten solo siempre que la finca produzca esos recursos y que permitamos, como tú dices, que esa finca tenga frutales, tenga raíces y tubérculos, tenga follaje de ancha, que la palabra maleza ya no existe porque son buenazas, que son forrajes para esos animales, que el control de plaga, estos animales pueden ayudar, es decir, que podamos sacar beneficios integrados. Ok. Adolfo, cuando tú estás haciendo un diseño, llegas a un sitio, ¿no? Porque tú ofreces consultorías también, llegas al lugar y, bueno, es una persona muy capacitada en el tema. Cuando tú llegas y haces un diseño, llegas a una finca, ¿qué es lo primero que ves? ¿No? ¿Cuáles son qué es lo primero que le das valor? ¿Haces tipo algún contaje de plantas nativas? ¿Ya tienes en tu mente algún tipo de tabla de, qué sé yo, de proteínas, aminoácidos, vitaminas C? ¿Cómo trabaja tu mente con relación al diseño? ¿Qué ves? ¿Cómo interaccionas con el medio ambiente para la cuestión de las crías de animales? Bueno. Esto te lo digo porque es lo siguiente. Por ejemplo, aquí ahorita tenemos a un gran amigo que se llama Paolo. Él está online. Él tiene un proyecto súper lindo en la Gran Sabana, ¿no? Es un lugar que, digamos así, en cuestiones minerales es un poco más pobre para criar animales. Es tanto que no, el caballo, las vacas, en algunas regiones no tendrían cómo sobrevivir porque el pasto es muy pobre. Entonces, ¿cómo observas tú? ¿Qué ves tú en esos medios? Bueno, con el tiempo, como tú dices, uno va como afinando los sensores. Mi campo ha sido la producción animal desde niño y académicamente también.
y como trabajo mucho en extensión con productores, uno aprende de ellos la lógica, las lógicas. Primera lógica cuando llega a una finca. No hablo, o miro, observo y escucho. Escucho la queja o escucho el elogio de esa persona, porque los animales, amigos, los animales crean mucha satisfacción, pero crean mucha preocupación en los criadores. Entonces, cuando yo percibo, generalmente me encuentro con casos que la persona está un poco como preocupada porque está gastando mucho en medicamentos, está gastando mucho en alimentos y está gastando mucho en instalaciones. Con esos casos me consigo mucho. Bien, entonces observo eso, camino y miro la finca, yo la miro en 5 estratos. Okay. Miro siempre del suelo abajo, escarbo, busco los sitios donde hay pudrideros o materia orgánica, porque no vamos a poder tener animales si no tenemos un suelo. Eso es algo muy básico, ¿verdad? Y hoy en día yo recomiendo mucho que cada quien haga un pequeño curso de microbiología de suelo para que entienda y descubra toda esa maravilla. Escarbo, veo dónde están los sitios donde hay más vida de suelo y menos vida de suelo. Bien. Lo segundo que hago es, el segundo estrato es la cobertura de ese suelo. Observo todo tipo de plantas. Por ejemplo, me pongo mucha atención en malezas, parece mentira, ¿no? Yo pongo mucha atención en malezas porque la maleza es un término, digámoslo así, a priori negativo. Es como decir plantas malas, y no hay plantas malas, hay plantas mal utilizadas. Entonces, esto lo pongo mucho y hago listas de maleza, y reviso la información y sucede que me consigo plantas que más del 90% tienen valor forrajero. Sea la raíz, sea el tallo, correcto, sea la hoja, la espiga. Fíjense, la mayoría de las malezas, entre comillas, son catalogadas como tal porque ellas se reproducen mucho. Y se reproducen mucho porque liberan muchas semillas fértiles. Sucede que todas esas semillas están llenas de proteínas, de aminoácidos, de ácidos grasos, de lípidos, minerales. Entonces pongo mucha atención en plantas que no son, digamos, los deseables. Y las pongo en lista de uso forrajero. Lo tercero que hago, subo la mirada y busco el estrato medio, arbustivas. Subo un poquito la mirada y camino y empiezo a comparar cuánto hay en el suelo, cuánto hay en la primera cobertura, las herbáceas, y cuánto hay de arbustivas. Las arbustivas, amigos, son sumamente importantes porque las arbustivas casi todas son perennes o semiperennes. Y no hay una cosa más económica para un finquero, para una persona que tiene una parcela, es que no tenga que estar resembrando todos los años y arando el suelo todos los años. Entonces, observo las arbustivas y me consigo, amigos, con una cantidad de arbustivas cuyas hojas, cuyos frutos, cuyas espigas también tienen valor forrajero. Muchas, muchas. ¿Ok? Me interesa mucho la cobertura por lo del suelo, ¿no? Y los estratos. Y sigo, voy al tercer estrato, al cuarto, perdón, suelo, herbáceas, cobertura de suelo y arbustiva. Y busco árboles. Hago conteo. Le estoy dando unos datos para que usted lo haga en su propia finca. Haga usted ese inventario, cómo están los estratos de su finca. Árboles. Entonces, árboles frutales, árboles de altura alta. Me interesan mucho los frutales porque los frutales dan la gran posibilidad de cosechar productos del árbol, garantizando la permanencia del árbol. Entonces, no concibo un sistema de cría animal donde no haya una alta participación de frutales en la finca. Frutales de consumo humano y frutales que llaman frutales subutilizados. Hay muchas frutas, estamos llenos de frutas en el trópico, de que todavía no tienen un valor comercial, digámoslo así, pero tienen un valor forrajero. Entonces, pongo mucha atención en árboles frutales, pongo mucha atención en aquellos frutales de uso comercial o uso de consumo humano. ¿Por qué? Voy a poner este ejemplo, Orlando. Usted se come una banana, un plátano, de un racimo. Bueno, cuando usted se come ese racimo, se está comiendo el 8% de la planta. La pregunta es, ¿qué hago con el otro 90% de la planta? Entonces, cuando usted se come una naranja, por una naranja que come, posiblemente queden 3 a 4 biomasas de naranja que no va al mercado. Que se cae chiquitica, que se cayó la flor, que le entró un gusanito. Hay muchos subproductos de fruta en la finca que no tienen valor
directo de consumo local o comercial. Pero la gran solución de eso es conectarlo con los animales, con esa gallina, con ese pato, con esa conejo, que es un herbívoro, con ese pequeño, con ese ovejo, con esa cabra, con esa vaca, con ese cerdo. Entonces, árboles. Luego pongo mucha atención, y los invito a que pongan atención a ramas, ramas. Toda agricultura implica podar, cortar. Usted tiene frutales y pasa su vida podando frutales. ¿Ok? Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene ovejos, tú le preguntas a 10 personas que tienen ovejos o cabras, ellos te van a decir que el primer dolor de cabeza es cuando las cabras se sueltan y no están controladas. Ellas van directo a la corteza de los árboles, se comen la concha, la corteza, y hacen morir o enfermar el árbol. Pero ¿qué tal, Orlando, si vemos eso no como un problema, sino como una oportunidad? ¿Qué nos está diciendo el animal? Que él necesita comer corteza, necesita, por el amor de Dios, que le lleves cortezas a su corral, a su potrero. Entonces, cada vez que podamos cualquier arbusto, cada vez que podamos un árbol, eso está lleno, las ramas están llenas de corteza. Déselas a los animales. El ovejo y la cabra con su boca puede morder, sacar la corteza y ya tiene satisfecho sus necesidades nutricionales, sus desparasitantes, sus mucílagos, sus glucoproteínas, etc. Y por último, para finalizar esta parte, miro el cielo. Miro el cielo, la finca. Siempre miro el cielo. Me pongo debajo de los árboles, porque en el cielo voy a ver el dosel, la copa, la esbelta, lo que yo llamo los rascacielos de tu finca. ¿Cuáles son los rascacielos de tu finca? Los rascacielos de tu finca son los árboles más altos, las palmas. Juan Luis Guerra, nuestro gran compositor, dice, total, las palmas son más altas y los puercos comen de ella. Es cierto, es cierto. Lindo. No, Entonces, ciertísimo, amigo. Wow, mira, qué clase ejemplar nos acabas de dar, ¿sabes? De observación, ¿no? Las respuestas están ahí, ¿no? Sabes, Adolfo, sí. con ese tipo de observación e investigación, nosotros también nos hemos aventurado mucho, ¿sabes? Con relación a qué darle a los animales de una forma muy responsable también, ¿no? Porque esa cuestión de hacer raciones puede perjudicar mucho la salud del animal. Puedes entregarle algún antinutriente, le puedes estar excediendo en minerales, puedes estar haciendo unas locuras creyendo que eres muy sustentable, ¿no? Y nosotros hemos aprendido bastante esa cuestión también, porque nosotros hemos investigado un poco también sobre el uso de la árnica, que es también llamado gigantón o botón de oro, en la producción para los huevos, que deja los huevos con la yema, con un color muy amarillo, ¿no? Porque no me acuerdo bien cuál es el componente que el botón de oro tiene. ¿Perdón? Carotenos. Es carotenoides, correcto, que es lo mismo de la auyama, ¿no? Y esto. Entonces, bueno, estuvimos aplicando, ¿sabes? Deshidratándolo y colocándolo un poquito en el medio del maíz y sí da buenos resultados. Hemos trabajado con hojas de bambú también. Nos estuvimos investigando sobre, en la India lo utilizan bastante, pero tiene que ser, es una especie de bambú, de bambusa, de hoja muy dulce y que se hace un tipo de silaje que ayuda con que las aves tengan más fibra, por lo tanto mejor digestión. También hemos trabajado con las hojas de guayaba que tienen un cierto porcentaje de proteína, y esto lo vi observando unas vacas comiendo guayaba, ¿no? En el campo donde nosotros estábamos, la veíamos comiendo hojas y yo decía, así me pareció peculiar porque así, ¿no? Y era en el momento de sequía, a donde nosotros estábamos. Ellas normalmente cuando tienen pasto no se aventuran mucho al bambú ni a la guayaba, no, se van para otras cosas. Pero cuando la sequía aprieta, bueno, eso, ahí tú ves cuáles son las hojas que a ellos les gusta, que se pueden comer. Y estuvimos investigando y las hojas de guayaba son usadas también para ciertos tipos de complementos de raciones. Y eso todo lo hemos conseguido a través de la observación también, ensayo y error. Yo te quería hacer una pregunta.
¿qué opinas tú de las raciones? ¿Recomiendas hacer raciones? ¿Cómo visualizas tú la alimentación animal? ¿La clasificas por, bueno, ellas necesitan tanto de proteína, tanto de minerales, tanto de esto, de esto, de esto, o dejas que ellas se manifiesten por sí solas y vas examinando su comportamiento? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces con relación a las raciones y a la alimentación en específico? ¿Qué recomiendas? ¿Qué plantas? ¿Qué cantidades? ¿Cómo haces? No sé si A ver, Orlando, podrías te explicar voy un a poco. contestar, aquí sí te voy a contestar como profesor de nutrición animal. Con el permiso de ustedes, voy a ubicarme en mi trabajo como académico, 34 años enseñando nutrición animal en una universidad. Lo que te voy a decir posiblemente nos va a hacer descartar el 80% de los libros de nutrición animal. Uno madura las ideas, ¿no? Uno madura las ideas. Como profesor de nutrición animal y como asesor de nutrición animal, yo lo primero que recomiendo es, por favor, bota la tabla de requerimientos. Por favor, apártala por un momento. Y una vez que logramos que la apartemos, vamos a usar otro enfoque, ¿ok? La palabra requerimiento fue una cosa que nos inventamos los bioquímicos nutricionales para decir lo siguiente: como el animal requiere A, requiere B, requiere C, hago una lista y luego entonces tengo que dárselo, porque la palabra requerimiento significa requiero de algo. El niño requiere del calostro, entonces démosle la mama y el calostro al niño. Muy bien. Pero ¿dónde se presenta el enorme problema en las tablas de requerimiento? Que toda la información que tenemos nosotros, sobre todo en el trópico, sobre requerimiento, es calculada, establecida, tiene unas letras chiquitas ese contrato que dice solamente son válidos cuando las condiciones climáticas, genéticas y de manejo se replican. Dicho de otra manera, cada vez que usted intenta calibrar la proteína en una gallina, no solamente tiene que liquidar la proteína, tiene que darle la temperatura, la humedad, la longitud, o sea, tiene que colocar esa gallina en la longitud, en la latitud donde se hicieron esos valores, tiene que dar las instalaciones adecuadas y tiene que dar la genética adecuada. De tal modo que, como profesor de nutrición animal, y yo sé que esto es polémico y podemos discutirlo ya con un especialista en nutrición animal, yo recomiendo apartar la tabla de requerimiento y trabajar con la lógica nutricional. Como sabemos muy bien que no le podemos replicar a cada animal todas las condiciones que fueron establecidas para cuando se calcularon esos requerimientos, porque no es igual un requerimiento para una gallina que va a producir 100 huevos por año a una gallina que tiene que poner en la industria 240 huevos. Correcto. El desastre es cuando intentamos calibrar la proteína de una gallina que va a dar trabajo, va a dar reproducción, va a dar cuidar su propia salud, va a dar 70 huevos por año y queremos calibrarle la proteína tomando los requerimientos anteriores. Entonces, la lógica es la siguiente, que es la que recomiendo. Primer criterio nutricional, ¿con qué cuento? La mejor dieta, la mejor ración para un animal es aquella que se puede ofrecer en la finca. Aquella que puedo ofrecer hoy, mañana y siempre con los recursos que dispongo en la finca o en mi entorno, porque recomendamos mucho la recolección de la zona, del entorno. Entonces, primer criterio nutricional. ¿Tengo frutas? Ok. ¿Esas frutas tienen almendras o tienen semillas, tienen cotiledones? Si tienen cotiledones, esa semilla puede tener proteínas, puede tener antinutricionales y puede tener proteínas y puede tener aceites. Ok. ¿Esa fruta la puedo descomponer? Si la puedo descomponer o ya se descompone, hay insectos, hay larvas. Las larvas son ricas en aminoácidos esenciales, ricas en lípidos esenciales. Entonces conecta con el animal. Entonces, primer criterio nutricional. No es darle al animal lo que el animal pide, es darle al animal las condiciones de vida, de alojamiento y de integración con el sistema donde se maximice la capacidad de ella natural de balancear su dieta. A ver si lo explico de una manera más didáctica. Si algo sabe un animal, es balancear su dieta. Si algo sabe un animal, es rechazar algo que le va a hacer daño y consumir algo que le va a hacer bien. ¿Cuándo se presenta una toxicidad nutricional? ¿Cuándo se presenta? Cuando sometemos al animal
a que no pueda elegir, y no pueda buscar, no pueda procesar. Un ejemplo, una gallina agarra un insecto, y lo sacude. Cuando ella lo sacude, o un pato, primero lo está, digamos, en una depredación, lo está matando, pero está probando, está oliendo. Y hay veces que sacude y consume son las vísceras, no consume el exoesqueleto o no consume el cráneo, por ejemplo, porque sabe que en el cráneo está el tóxico. Otro ejemplo, una gallina pasa el pico por la espiga de un pasto, lo pasa, y aprieta o afloja. Ella sabe que cuando la semilla está muy tierna, le hace daño. Ella agarra son las semillas flojas, que están maduras. Y así hay infinidad de ejemplos. Un cerdo en el olfato. El cerdo es capaz de, con el olfato, detectar cuando hay antinutricionales. No lo consume, no lo quiere consumir, lo rechaza. Entonces, ¿qué hace el campesino nuestro, que es muy sabio? Pequeñas cantidades y observa. Pequeñas cantidades y observa. Entonces, segundo criterio nutricional es hable con el animal, permita que el animal le hable, dele varias fuentes o acceso a esta fuente y él le va a decir. ¿Ok? Tercera característica, tercer criterio nutricional, Orlando, muy importante, muy importante. Entre más variada es la dieta, menos probable es que se manifieste un efecto antinutricional y menos probable que se manifieste una carencia. Entonces, dele variedad alimentaria a su animal. Variedad, variedad. Las gallinas son frugívoras, son granívoras, son herbívoras. El ovejo el ovejo es conchívoro. Yo digo conchívoro porque nosotros decimos concha. Son corteófagos, consumen cortezas. Entonces nos ponemos bravos porque nos dañó la mata de naranja. No, podemos rama y démosle, porque la concha, la corteza, tiene glucoproteína, tiene antinutricionales, tiene desparasitantes, tiene antiespumantes, tiene una cantidad de moléculas que no las va a poder conseguir él en el pasto. Entonces, entre más variada sea esa dieta, más probable es que esté más balanceada y menos probable que se manifieste un efecto antinutricional. Veámoslo con este ejemplo. Todos comemos limones, todos comemos naranja. Pero si usted se come 150 kilos de limón, obviamente sabe lo que le va a pasar. Bueno, el animal aplica lo mismo. El animal se come un insecto que tiene por ejemplo, ácido fórmico. Muchos insectos segregan ácido fórmico, eso que, por ejemplo, las hormigas, a uno le duele porque ellas liberan una sustancia que quema, duele. Eso es para que uno se aleje de ella. Bueno, el bachaco, las cabras comen esos insectos. Las gallinas los comen, pero ¿qué hacen? No son tontas, ellas los molestan. Después que los molestan, ya él segregó y después lo comen. Así hacen los peces, así hace el pato. Entonces, perdámosles el miedo a que el animal no es capaz de rechazar un elemento tóxico y de consumir otras cosas. ¿Okay? Hay muchos ejemplos muy bonitos, muy bonitos. Por ejemplo, un fruto de una palma. Un fruto de una palma. Lo come el cerdo, por ejemplo. El cerdo lo come y aprovecha toda la grasa que está en la pulpa. Muy importante, porque el cerdo es la máquina de fabricar la manteca que necesitamos para freír en la finca. No hay nada más sabroso y más saludable que comer con aceite de cerdo, pero cerdo vegetariano, cerdo natural. Bien, pero él no puede triturar la almendra. Él no la puede triturar, porque es muy dura. Nuestras palmas tropicales tienen el cuesco muy duro. Entonces el cerdo lo va a botar o lo va a defecar. Pero si nosotros recogemos esos cuescos, dentro del cuesco está la joya de la corona de nuestras palmas. Todas nuestras palmas, tenemos más de 500 palmas tropicales. En el cuesco por dentro está la joya de la corona nutricional. 52% de aceites finos, 45% de aceites finos, almidones y proteínas. Entonces, ¿qué tal si nosotros recogemos esos cuescos y hacemos una trituradora en la finca? Una cosa que golpee muy sencillo, que ustedes como bioconstructores son muy creativos, algo como un pilón, que se puede hacer con energía humana o un pequeño motor, y que quebramos esos cuescos, una quebradora de cuescos. Esos cuescos quebrados, láncelos a las gallinas y los patos para que vean cómo se dispara la producción de huevos, se dispara la cría de pollitos, baja la mortalidad, porque está rico en nutrientes. Entonces, eso se llama aquí el cuarto principio nutricional, que es fraccionar.
dividir, Orlando. La clave, amigos, es dividir la biomasa en la finca. Lo que sirve para un animal, otro componente sirve para otro animal, este sirve para otro animal, y voy fraccionando. Más reciclo y más alimento. Entonces, en resumidas cuentas, no nos sirven las tablas de requerimientos, nos sirve la observación y los principios de nutrición animal. ¿Okay? Excelente, wow, pero qué clase, mano. Esto es un privilegio, en verdad. Adolfo, nos estás dando una cátedra de humildad, de observación y de maestría, ¿no? Porque todavía tienes todo ese conocimiento científico, pero bien masticado para los que no tenemos tal vez ese panorama tan claro como tú. Dime algo, Sí. ¿cómo ves tú la cuestión del espacio, Adolfo? ¿Trabajas con algún metraje? Yo sé, un metro cuadrado de un concreto, pues es un metro cuadrado de concreto, ahí no hay nada para comer, ¿no? O 10 hectáreas de suelo sin nada, pues es lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo visualizas tú del espacio? ¿Trabajas algún espacio mínimo o trabajas el espacio con relación al ecosistema? Por ejemplo, estás en la sabana, bueno, por aquí yo, por mi experiencia, creo que tantos metros por animal puede servir, o estás en un lugar de más bosque, tal vez observas que necesitas menos. ¿Cómo haces tú la cuestión del metraje? ¿Existe algo que tengas de referencia? Sí, claro, hay unos materiales y, digámoslo así, hay una fuente donde podemos ¿Cómo haces dar tú los la ejemplos. cuestión de? Pero fíjate lo siguiente, tú dijiste una palabra clave. Para nosotros el animal, el espacio del animal es el agroecosistema, es el sistema, todo, todo. Ahora bien, como Del no podemos metraje? tener, como no podemos tener a todas las especies animales en vida libre, por ejemplo, las abejas sí, las abejas trabajamos con senderos de abejas, ya no manejamos abejas concentradas en un sitio, sino en senderos de abejas en la finca, dispersas. Solo ponemos cajones vacíos y que la naturaleza opere. Listo. Los enjambres que pasen, que ocupen esos cajones vacíos y ya, hasta allí hacemos nosotros el trabajo. Enriquecer el ecosistema, enriquecerlo a través de más oferta de los estratos vegetales, de cultivos, y poner cajones vacíos, más nada. De ahí para adelante las abejas lo hace todo. Entonces, para nosotros el espacio de la abeja es todo el ecosistema más 10 kilómetros a la redonda. Entonces, estamos hablando de, si lo ponemos desde el punto de vista de cuál es el espacio donde la colonia se establece, ese es un espacio pequeñito, un cajoncito, si son meliponas, o un cajón rústico sacado con tablas rústicas, colgado en los árboles, si es abeja primelífera. Ahora, el espacio de alimentación son 10 kilómetros a la redonda. Bien, bajemos a gallinas ahora. Bueno, para Cargador. nosotros gallina tiene que haber un pernoctadero, un sitio donde las gallinas van a dormir, Cargador. a pasar la noche. A pasar la noche. Las gallinas tienen que tener un sitio donde pasar la noche porque ellas son muy vulnerables a los depredadores. ¿Ok? Y tenemos un sistema abierto donde le damos la bienvenida incluso a algunos depredadores. ¿Ok? Disculpa, Adolfo. Sí. Sabes que hay personas que dicen que no es bueno mezclar, por ejemplo, en el mismo lugar donde duermen las gallinas con los patos, pero una experiencia interesante que tuvimos, ¿no? Hay gente que lo dice, pues, en una finca donde estábamos trabajando, ellos mezclan los patos con las gallinas y duermen en el mismo lugar. Pues las gallinas en las noches no tienen, la visión de ellas es cero, ¿no? O sea, ellas se pierden totalmente. Y los patos, ya al contrario, hacen toda la bulla. Igual pasa con el burro, por ejemplo, con los equinos para las ovejas, ¿no? Que se pueden utilizar como compañeros, ¿no? No, era solo un comentario, ¿no? Al respecto sobre el dormidero, ¿no? Que nosotros, yo he visto que ha sido interesante, porque en verdad el pato es muy activo en la noche, escucha, hace bulla y tal. Volvamos a la lógica. La lógica nos dice que los rebaños se protegen y se regulan y se protegen. Ellos se comparten los espacios. Ellos están juntos, pero no revueltos. ¿Qué quiere decir con esto? Que la gallina trepa y el pato no siempre trepa, el pato vuela, se coloca en un sitio, pero el pato alerta. Y el pato consume más de noche incluso que de día. Entonces el pato está cazando invertebrados
durante la noche que pueden ser muchos de ellos molestosos para las gallinas. Hay muchas relaciones. Entonces, gracias por lo que dijiste, porque nosotros recomendamos mucho espacios compartidos hasta donde el manejo lo permita. Por ejemplo, en un corral de crías recién nacidas, de ovejos, de cabras, de vacas, es muy difícil que está un animal recién nacido que tiene unos cuidados especiales, es muy difícil que tú puedas poner ahí cochinos, gallinas, porque son momentos muy especiales. Yo digo juntos sin estar todo el tiempo revueltos. Por ejemplo, en los potreros estamos usando mucho eh, sistemas de búsqueda y regulación para gallinas, patos, ovejos, cabras y equinos. Equinos, claro, en pequeños espacios y manejado con rotación, con racionalidad, sistema silvopastoril, es decir, en sistemas donde hayan varios estratos, ¿ok? Lo otro es lo siguiente, yo creo que ese es el campo fuerte de usted de la bioconstrucción. En este momento, a nivel pecuario, o sea, todo aquel que va a criar animales, que va a criar unas cabritas, va a criar unos ovejos, unos caballos, unos porcinos, una vaca, unos poquitos, siempre se va a preocupar de dónde van a pernoctar esos animales. Entonces, ahí hay que entrar mucho en el concepto de la bioconstrucción pecuaria. Desafortunadamente, los libros de cría siempre nos dicen el galpón, el techo, el bebedero automático, el piso de concreto, y eso es un desastre del animal. No hay un corral donde sufra más un cerdo que en los corrales como aparecen diseñados en los libros de cría de cerdo. Sufre muchísimo porque es un animal que no evolucionó para estar en piso de concreto. Entonces nos ahorramos este dineral y hacemos cama profunda, que es material orgánico allí, y hacemos corrales etológicos de ejercicio. Entonces ahí hay un campo, pero maravilloso, necesario, bioconstrucción pecuaria. Claro. Entiendo. Mangas, Entendí. por ejemplo. No, y ¿cómo ves tú la cuestión de ese tipo de potreros, por ejemplo? ¿Cómo lo visualizas? Bien. Nosotros decimos el potrero de 5 pisos. Volvemos a la pregunta que me hiciste, ¿qué veo yo en una finca? Yo llego a una finca que crían vacas, y le pregunto siempre al dueño, cuando veo que solamente tiene pastos, gramíneas, a plena exposición solar, el clásico potrero ese lindo que parece un campo de golf, yo le digo, amigo ganadero, ¿te conformarías tú con ordeñar una sola teta de tus vacas pudiendo ordeñar las 4? Él siempre me dice, ¿cómo es esto, profesor? Yo pienso que estás ordeñando una sola teta. ¿Por qué? Porque si tú tienes un estrato que es el suelo, un segundo estrato que es el pasto, esa es una sola teta, el pasto. Tú deberías tener el segundo piso, que son las arbustivas, para que el animal ramonee. Volvemos al punto. La vaca, amigos que me escuchan, muy al contrario de lo que la gente piensa, la vaca no es de la sabana, la vaca vino del bosque. Cuando estudiamos los orígenes de la vaca y de la cabra y del ovejo, él no evolucionó de la sabana, evolucionó del bosque. Y del bosque fue conquistando la sabana. Entonces él es un animal que ramonea, necesita ramonear. Entonces pongámosles el segundo piso, que es la segunda teta que vamos a ordeñar de la vaca. El segundo piso, que es la arbustiva. Pongamos el tercer piso en ese potrero, que son las que van a dar frutos. Pregúntenle a una vaca si le gusta o no le gusta comerse la fruta de un samán, de un cañapístole, de un cují, de un caro. Estoy hablando de árboles que dan frutas que la vaca come en el suelo. ¿Ok? Entonces, ese potrero lo vemos con suelo, vida en el suelo, mucha vida biológica, gramíneas, arbustivas, árboles y los rascacielos del potrero. Amigo que me está escuchando, amigo ganadero que me está escuchando, si tú tienes un potrero solo con pasto, es porque estás ordeñando solamente una de las 4 ubres de tu vaca. Wow, qué interesante esto, ¿eh? Nunca lo había pensado de esta forma, Adolfo. Mira, Adolfo, he hecho algunas preguntas aquí, hay personas interesadas. Te voy a hacer unas preguntas aquí, ¿ok? De las personas que nos están siguiendo. Claro. Aquí dice Mike Raskin, que también es bueno la mezcla en potreros de vacas y ovejas y cabras, ¿no?
Es un comentario que él está haciendo. Dionel Hernández está hablando, puede hablar un poco más de la alimentación de los cerdos. ¿Qué tipo de plantas se les puede dar? Y Ok, Julio, Julito, aquí mi amigo, ¿algún uso para el corocillo en los proyectos de cría de animales sostenibles? ¿Qué puede aportar? No, son buenas preguntas, ¿no? bien. Alimentación de cerdos, se puede utilizar el corocillo, ¿no? Y que si se pueden mezclar cabras, ovejas y vacas. Ok, vamos con la primera pregunta del cerdo. Ok, gracias por la pregunta, amigo. El nombre no lo recuerdo. ¿Qué nombre era la persona? Mike, Mike, se llama muchos Mike. saludos, Ajá. gracias por tu pregunta. A ver, lo primero que tenemos que saber es que el cerdo es un omnívoro. El cerdo es una maravilla porque omni significa que puede comer casi de todo. El cerdo no es un concentradívoro. Es decir, el cerdo no necesita un pellet, un pellet metido en un saco. O sea, criar cerdos, yo siempre le digo a mis estudiantes, criar cerdo, solamente para alar la cuerda de un saco, yo no veo materia gris ahí. Yo creo que el desafío bonito es entender que porque el cerdo es un omnívoro que puede comer muchas cosas, cosas líquidas, cosas pastosas, materiales en descomposición, cosas fibrosas, ¿ok? Y también granos. Entonces es un omnívoro. Entonces, si es un omnívoro, no, en una finca, estamos hablando de una finca de permacultura, una finca que busca no la cantidad por la cantidad, sino la integración, la diversidad, el valor agregado, el 0 kilómetro. Eso es muy importante, que la alimentación sea lo más 0 kilómetros posible, y más en la actualidad que estamos viviendo en el mundo, donde los barcos ya tienen problemas para moverse, para movilizar grandes cantidades de alimentos para animales, y eso es costo. Entonces, lo primero que deberemos tener en una finca que vamos a alimentar cerdos así es raíces y tubérculos. Todas esas raíces y tubérculos que son residuales, que no van a consumo humano, pueden ir a los cerdos. Él es un transformador perfecto. Crudo, picado o hervido. Dos, frutos de árboles. Hay una cantidad de frutos de árboles que tienen mucho valor forrajero, muchísimo, para cerdo. Aunque el cerdo no es una vaca, el cerdo puede aprovechar materiales fibrosos, materiales fibrosos, frutos de árboles forrajeros, que hay muchos. Sería muy larga hacerles una lista, pero pongan en su comunidad, en su parcela, qué frutos de árboles, una guayaba, por ejemplo. Preguntémosle a un cerdo si le gusta o no le gusta una guayaba, y si él está preguntando si tiene o no tiene gusano. Entonces hay muchos frutos de árbol. Tres, no debería faltar caña. Y la caña es un buen ejemplo de la universalidad de la permacultura. Nosotros le regalamos el maíz y la yuca al mundo, y la Polinesia nos regaló la caña y la hicimos nuestra. La caña siempre va a estar presente en la cultura campesina del cerdo, porque la caña es una planta tropical que almacena mucha energía en forma de azúcares y agua y fibra, y tiene una ventaja, que es semiperenne. Tú puedes tener una caña 8, 10, 12 años en un solo lote, en un solo cuadro. No tienes que estar moviendo el suelo para resembrar. Tiene esa ventaja. Ella es una máquina para agarrar la energía solar y entregarla en forma de azúcar. Entonces, ¿qué hace el cerdo? Yo le digo a los niños, el cerdo tiene el trapiche en la boca. Veamos la boca de un cerdo. Él pone una pata, por ejemplo, si esta es la caña, usted no tiene que ni moler, ni hacer harina, ni balancear, ni peletizar. Esa es la peor estupidez que puedo. Yo como profesor de nutrición animal digo, no, ni me hables de una máquina peletizadora, porque el animal no necesita un pellet, ese lo necesita la industria, que es otra cosa. Entonces, ¿qué hace un cerdo con una caña? Pone su pata, pone su pata, clava el diente y esmecha, mastica y trapicha, hace un trapiche. 4 trabajos lo hace el mismo. Volvemos al principio. Necesitamos un animal que se alimente solo, que muela solo, que fraccione solo, que pique solo, aprovechar el trabajo animal. Entonces caña no puede faltar. Luego entramos con los árboles de hoja ancha. Hay muchos árboles que nosotros podemos, arbustos, que podemos cortar y darle el follaje a los cerdos. Ejemplo, la trichantera gigante, que es un árbol tropical andino, de toda la cuenca andina, naranjillo, nacedero. Y así como él, hay varios. Hay otro regalo que nos hizo la Polinesia junto con la caña, que son nuestros ocumos, nuestros guajes, no sé cómo le dirán por allá, que producen el tubérculo, el tallo ese. ¿Ok? Uh -huh. Bueno, esas plantas
¿Por qué tienen la hoja ancha? Porque ellas son unas parabólicas que pueden trabajar bajo los árboles. Entonces, el árbol agarra una parte de la energía y la otra la agarra esa hoja. Los guajes, por ejemplo, los bores, que son muchas variedades tropicales que se han adaptado. Ella agarra ese poquito de energía y la transforma y la almacena en almidón en la raíz. Entonces, ¿qué hace el permacultor? ¿Qué debería hacer si no lo hace? Cultivar esas especies en la finca, cortar esa sección, guardarla en lo alto y le dura un año sin refrigeración, sin aditivos para ser conservado, y lo va roleando y le va dando a su cerdo. Eso lo hacen ya muchos campesinos. Entonces, raíces y tubérculos, frutas, palmas. Palmas no pueden faltar. O sea, una finca permacultural con animales, que no tenga palmas, es como una bicicleta que anda con un solo pedal, pues. Las palmas son las plantas más eficientes en el mundo para producir aceites. De hecho, el cerdo fue la primera fábrica de aceite del mundo y se está reposicionando como la fábrica de aceite. ¿Por qué? Porque él agarra el aceite de la palma, lo pasa por su cuerpo y cuando usted beneficia a ese animal, sale un aceite fino. Porque hay una gran diferencia entre la grasa de un cerdo industrial y la grasa de un cerdo agroecológico. Entonces, creo que por ahí van la cuestión de los cerdos. Otra cosa es el trabajo. Usted quiere voltear 1 tonelada de abono orgánico rápido. 2 toneladas. Nosotros hemos volteado hasta 20 toneladas de abono orgánico, pilas. Suéltele 4, 5, 6 cerdos para que vean cómo van a jugar. El cerdo tiene una fuerza aquí en el cuello enorme, que puede ser 6 veces lo que él entrega en carne. Ellos voltean eso rápido. Entonces, trabajo animal es importante. El cerdo es un volteador excelente, si lo manejamos bien. Es decir, podemos integrar grandes composteras con algunos pocos cerdos para ese trabajo. Como él quiere comer la larva, él voltea eso, lo idea. Eso con respecto al cerdo. La otra pregunta era, ya la olvidé. No, está bien. La otra es sobre el corocillo, ¿no? Que si el corocillo tiene algún uso, Julio Rivero aquí está haciendo esa pregunta, si el corocillo tiene algún uso para la creación de algún tipo de ración o de ración o de alimento para animales de forma sustentable. ¿Podemos usar el corocillo? Bueno, el corocillo, algunos animales lo consumen, otros no. Yo sé que el pato lo consume. El problema del corocillo es que es una planta que está en la naturaleza y cuando manejamos el suelo de una manera muy intensiva, con monocultivo, él dice, ya va, ya va, ya va, ya va. Si quieren monocultivo, yo soy bueno para el monocultivo, entonces él toma presencia. Pero si cambiamos el sistema en diversificado y encontramos luz, él comienza a bajar sus poblaciones. Él es, por ejemplo, muy intolerante a la luz. Si le ponemos arbustos y árboles y sistemas agroforestales, él hace así, Entiendo. él está abajo en los tubérculos. Entonces, ahora, si tenemos ya una disponibilidad de corocillo, él almacena la energía en un bulbo. Eso está lleno de almidones, de aceites y de proteínas, y también de algunos oxalatos que pueden ser tóxicos, ¿no? Va a depender de cómo lo procesamos. Entonces, siempre recomendamos es orearlo, no usarlo fresco, orearlo al sol, a que se oree, si hay la disponibilidad. Y usarlo como parte de un forraje, nunca como dieta única, como parte de una mezcla de forraje. Si algo necesita un rumiante, es una ensalada forrajera. Aprovecho para introducir este concepto. Usemos ensaladas forrajeras, no dietas monoforrajeras. Entiendo. Aquí hay otra La otra es, pregunta. sí, cómo no. Aquí hay otras dos preguntas. Guillermo, ¿no? Guillermo Velázquez. Pregunta. Esta es una pregunta polémica, ya yo sé la respuesta. ¿Qué piensa usted, qué piensas tú sobre el forraje verde hidropónico? ¿No? Y otra pregunta es, saludos desde Panamá. Usted habló del abejorro, del abejón, para ayudar a la polinización. ¿Cómo o dónde se puede obtener? Entonces una es sobre qué opinas sobre el forraje verde y el otro es cómo obtienes el abejón. El abejorro, muy bien. El Bueno, abejorro. sobre la hidroponía forrajera, mi respuesta es muy contundente y muy directa, pero la voy a explicar desde el punto de vista de energía. Es tan absurdo, tan absurdo, tan absurdo la hidroponía forrajera, que parte casi siempre de un maíz, casi siempre parte de un maíz.
o de un sorgo, o de una cebada, o de un arroz. Si usted analiza el 95% de los forrajes hidropónicos, todos parten de maíz y arroz. Entonces, mi padre decía, el que trabaja con agua no pierde. Eso es un gran negocio para el que lo produce, pero un pésimo negocio para el que lo utiliza. Lo voy a explicar como profesor de nutrición animal. Si usted tiene un maíz, si dispone de un maíz, usted tiene la energía compactada, está seco, 95% de materia seca. La tiene en forma de almidones, de aceites y tiene la proteína soluble. El poquito de proteína está ahí soluble. Bien. ¿Qué pasa cuando usted moja ese grano y lo pone a germinar? Obvio que va a aparecer un forraje, un follaje verdecito, y sus ojos se vuelven muy, impacta uno porque ve eso naciendo. ¿Ok? Pero usted cambió almidones, que es energía directa de uso para una gallina, para un cerdo, para su consumo humano, o para la cachama, para el pez, para esos animales, o para usted, cambió almidones por proteína de forraje verde, fibra. No olvide eso. Porque la planta, para poder llegar a ese tamaño, casi no hace fotosíntesis. Ella quema la energía del grano y la transforma en forraje. Entonces, dicho así, va a tener menos proteína. Eso es algo que yo desafío a cualquier bioquímico a que me demuestre que un forraje hidropónico tiene más proteína que un maíz en grano. No lo puede tener. Le voy a explicar por qué no lo puede tener. No lo puede tener porque cuando el grano tiene la proteína intacta, él tiene que quemar esos nutrientes para poder espigar las primeras hojitas, porque todavía no hace fotosíntesis en gran cantidad. Entonces, al final, vas a conseguir menos cantidad de proteína. Lo que sí vas a conseguir es una proteína verde, tierna, que la fibra es muy tierna. Entonces, hay un refrán que dice que el que trabaja con agua no pierde. Eso tiene 95% de agua, a partir de un grano que tenía 95% de materia seca. Lo demás es una decisión personal. Excelente. Oye, eso es muy lógico, ¿no? Además que la cuestión del forraje es una industria que requiere todavía a veces una infraestructura, unas cuestiones que no son tan fáciles, no tiene un almacenaje tan eficiente, digamos así, ¿no? Es diferente al silaje, y es una moda a veces, ¿no? Siento que cuando pega una Enganche el ojo. moda parece que todo el mundo es bonito y tal, y haces unos tapetes y unos rocamboles. Yo mismo entré en las cuestiones de los forrajes hidropónicos durante un tiempo porque me parecía muy interesante, ¿no? Algunas semillas que tuvieras en exceso y, bueno, transformarlas inmediatamente en algún tipo de tal. Pero también estudiando al respecto, oye, yo creo que esa cuestión de mucho trabajo también para generar forraje, yo prefiero pues pensar de otra forma de cómo entregar fibras para los animales, ¿no? Yo creo que hay plantas mucho más eficientes y que crecen muchísimo más en un metro cuadrado, ¿sabes? Puedo obtener forraje de forma mucho más inteligente que en un plástico y qué sé yo, y echarle agüita y dispersores y tal, ¿no? Entonces, Y era bueno, pues, lo del forraje también para mí es un, ¿cómo se llama? Un dilema, ¿no? Aquí hay otra pregunta, Adolfo. sí, claro. Eh, Aquí solo un segundito. Aquí. ¿Qué hay? Saludos. ¿Qué alimentación recomendarías para la cría de conejos y acures? Ok, ok. Bueno, para terminar un rapidito el tema de la hidroponía. Sí, ahora, si hablamos de acuacultura, es decir, que la finca tenga un ambiente de agua, biofertilizante y cultive plantas acuáticas, ahí la cosa sí podría caminar. Una planta que tiene el 90% de agua, pero es producida muy barata a partir de una materia prima local, que son las plantas acuáticas. ¿Ok? Aclaro eso. Ok, Conejos. Conejos es interesante que entre en el sistema de permacultivo o permacría, muy interesante, fundamentalmente porque es un animal herbívoro. Volvemos al principio número uno de la alimentación animal, de la cría animal. Animales que se alimenten con los recursos locales, con los recursos de la finca. Y si algo tenemos en el trópico es fibra. Nosotros somos eficientes produciendo materiales fibrosos, no alimentos forrajeros ricos en almidones y en proteínas, fibrosos. Entonces el conejo tiene esa capacidad para consumir materiales fibrosos. ¿Con qué alimentamos al conejo? Porque tenemos muchas finquitas donde lo trabajamos. Eh, Frutas. Dele, haga la prueba usted que si tiene conejo en su casa. Llévele a su conejo unas frutas de palma para que vea.
Si el conejo hablara, lo abrazara, si la coneja que está lactando, que está dando leche a sus crías, a sus conejitos, pudiera hablar, le diera a usted, al fin hiciste algo interesante, porque yo como mamá coneja estoy produciendo mucha grasa. La leche de coneja tiene 30, 25, 30% de grasa. ¿De dónde la saca? La saca de su cuerpo y se queda flaca y se debilita. Entonces, dele a usted una fruta de una palma tropical que sea pulposa, para que vean la maravilla de leche, cómo esos gazapos se desarrollan. ¿Ok? Palma. Cáscaras de naranja seca. Todos volvemos a los frutos de los árboles. Todas esas cáscaras de cítrico, de limón, de naranja, córtelas, séquelas al sol, guárdelas. Yo le llamo galleta cítrica para conejos. Eso sí es un macropeller natural, amigo. No hay una cosa más absurda, más absurda que darle un pellet a un conejo. Él no evolucionó para un pellet, se constipa. Tantos almidones comprimidos por la reacción de Maillard que produce, es como una cristalización, que llega al ciego y eso se constipa. Es como que uno comiera puro harinas. ¿Ok? Ok. Dele galletas cítricas para que vea cómo le encanta. Como él es un roedor, use, alimenta el conejo de tal manera que él use su capacidad de roer. El conejo no necesita dietas peletizadas o harinosas. Él no evolucionó para eso. ¿Ok? Dele dietas fibrosas, cáscaras de cítrico. Hay un árbol tropical cuyo nombre científico es Hymenaea curvaril, algarrobo o pecueca, que huele fuerte la pulpa. Eso es pura azúcar y almidones. Y eso en muchas partes se pierde. Dele esos frutos. ¿Ok? Caña. El conejo, usted le agarra, todo niño que ha visto las comiquitas, sabe que hay unas comiquitas donde aparece siempre el conejo comiendo zanahoria. ¿Qué problema, Orlando? Comiendo zanahoria cuando debería comer es caña. Es que ese conejo no pasa calor, ese es puro frío. No pasa calor. Ese conejo es frío. Y yo le digo que ese es un conejo flojo, ese no sirve para nada, porque hay que darle toda la comida, no es capaz de ni siquiera comer por su propia cuenta, no mastica. Entonces, dele un tallo de caña a un conejo para que vea cómo le agarra, y guíndeselo así, aprovecha toda la fibra, use la capacidad mandibular del animal, el animal sabe alimentarse, tiene mandíbula, tiene dientes, tiene patas para desgarrar, tiene pico para desgarrar, aprovecha esas capacidades de ese animal, no le dé dietas harinosas y peletizadas, lo que hace es dañar su salud y sobre todo su bolsillo. Entonces, cañas. Use granos. Un conejo, usted le puede dar granos de maíz, granos de arroz entero, con cáscara y todo. ¿Ok? Cualquier grano que usted produzca en la finca. ¿Ok? Dele hojas, forraje de hoja ancha. La hoja del cambur, la hoja del naranjillo, la hoja de los humos, esas hojas de ancha, y vaya probando. Porque el conejo es un animal muy testigo. Si usted lo somete a comer algo que le hace daño, rápido padece de un cólico y hay problemas. Sí. Entonces vaya alimentando en pequeñas cantidades. Y por favor, sáquelo de la cárcel. Saque al conejo de la cárcel. Un animal en un confinamiento tan severo es un animal que está psicológicamente estresado. El conejo evolucionó para moverse y escarbar. Él es un escarbador por naturaleza. Entonces, rediseñe. Es una invitación que le hago a mis amigos permaconstructores o bioconstructores. Diseñen albergues para conejos en el suelo, con montículos de tierra, con túneles. Él haga ese trabajo. Ese es su ambiente etológico por naturaleza. Interesantísimo eso, ¿eh? Sabes que nunca había pensado esa cuestión de los conejos. Ya vi problemas con el forraje hidropónico y los conejos pues tienen mucha diarrea, ¿no? Les hace un daño terrible a las vacas también porque parece que se les da como si uno supiera cuánto ellos quieren comer en verdad. Y como no tienen nada, pues ahí se fueron, pues se van con unas diarreas terribles. Sabes, Adolfo, nosotros hicimos una experiencia muy interesante con las moscas soldados. ¿Las conoces? Claro, interesante. Entonces, cuando hablaste de las cáscaras de limón, nosotros trabajamos en un proyecto donde se estaba perdiendo una cantidad de limones increíbles, ¿no? No había mercado en ese momento, ¿no? O sea, se perdieron. Nosotros apilamos los limones y pues notamos que quienes hicieron toda la descomposición, toda, o sea, no había otro bicho más que la mosca soldado.
la cantidad de insectos que nosotros conseguimos colocar al gallinero fue increíble. O sea, la mosca soldado me sorprendió, esa fue la primera vez que la vi, porque normalmente cuando uno hace compostajes, estas cosas más urbanas que usamos otros tipos de, digamos así, lombrices, etcétera, siempre nos recomiendan a no colocar cáscaras de esto, o no es el pH, será, qué sé yo. Pero con este señor no perdona a nadie, ¿sabe? Es increíble. Y se me ocurrió, hice un proyecto utilizando la mosca soldado aquí en Brasil para que hiciéramos grandes componedores urbanos, ¿no? Y utilizar el producto en sí, que sería la mosca, para la alimentación de otras aves. Pero yo todavía creo que las municipalidades todavía son muy tímidas para resolver la cuestión de todavía lo que se llama residuos orgánicos, ¿no? Entonces yo creo que inclusive la cuestión de las aves y de la mosca soldado, de las lombrices, todavía podrían resolver gran parte de la alimentación en las ciudades, ¿no? En espacios baldíos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Adolfo, la conversación está excelente, amigo. Yo creo que podríamos pasar inclusive más tiempo y tengo muchas más preguntas y yo estoy súper encantado a poder hablar contigo. Siempre aprendo, acompaño tus videos. A mí me gustaría que por favor nos dejaras todos tus contactos, blogs, etcétera. WhatsApp, si te interesa colocar tu número de WhatsApp para las personas que quieran consultarte, hacer consultorías, trabajos profesionales de diseño, ¿no? Que tú les puedas orientar por internet. Y quiero hacerte una invitación para el mes de enero, organizar un congreso online de permacultura y soluciones sustentables, ¿no? Me encantaría que estuvieras ahí. Y la última sería, bueno, que nos tocaras una musiquita ahí, si puedes, por favor, sería excelente. Claro, claro, con mucho gusto. Bueno, a mí me ubican, meten en Google Adolfo Cardoso, y ahí les sale la ventana de Adolfo Cardoso, y ahí me ubican en mi sitio, que es mi blog. Pero pueden tomar nota de mi celular, más 58, más 58, Ok, 414, 414, ok, 544, ok, 6430, 6430. 414 4:30. 544 6430. Por WhatsApp, ahí la gente me contacta y vamos conversando. Por ahí también distribuyo publicaciones de todos estos temas que hablamos. Yo siempre estoy haciendo pequeños videos de 2 minutos, 1 minuto, que les pueden servir a ustedes también. Bueno, vamos entonces a seguir la conversa, pero con una cancioncita. Escúchame. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, para las personas en el mundo, los que están conectadas, muchas gracias. Que recordarles, pues, este instrumento que se llama el cuatro. Es un hijo de la guitarra de los llanos de Venezuela y de Colombia, y es un instrumento que en Venezuela pues lo usamos para todo. Esta canción se llama El cumpleaños de los animales. La vamos a dedicar a todos sus hijos, a sus niñas, a sus sobrinos, a todos esos niños del campo o de la ciudad que están con la permacultura, haciendo todo esto, ¿no? Una lombriz, una lombriz, una lombriz cumpleaños. Y un regalito, seguro que está esperando. Una lombriz, una lombriz, una lombriz cumpleaños. ¡Eso! Hola, Mari. ¿Cómo que se llama tu hija? Suelta, hija. Cristal. Cristal. Eso. Dime pues, lombricita, ¿qué quieres de regalo? Una tierrita negra y blandita donde yo viva labrando. Una tierrita negra y blandita donde yo viva labrando. Eso es lo que pide la lombricita. Pero hay otro animalito que le dicen el armadillo o le dicen el cachicamo. ¿Ah? Ella es brasilera, le está metiendo el oído. Es que el lombriz le dice miñoca. El armadillo, el cachicamo cumpleaños. Y un regalito, seguro que está esperando.
El armadillo, el cachicamo cumpleaños. Un regalito, seguro que está esperando. Dinos pues, cachicamo, dinos pues, armadillo, ¿qué quiere de regalo? Quiero comerme la lombrisita más sabrosita del campo. Quiero comerme la lombrisita más sabrosita del campo. Tendrás tu lombricita también. Pero vino otro animalito que canta por la noche. Tiene orejas largas. Hace así. Au, au, au. El conejito cumpleaños. Y un regalito, seguro que está esperando. El conejito cumpleaños. Y un regalito, seguro que está esperando. Dinos pues, conejito, ¿qué quieres de regalo? Quiero dormirme en la cuevita que hizo para mí el cachicamo. Quiero dormirme en la cuevita que hizo para mí el armadillo. Tendrás tu cuevita también, conejito. Para eso somos permacultores. Aquí caben todos. Así mismo. Pero vinieron unos animalitos. ¡Wow! ¡Wow! El cunaguaro cumpleaños. Y un regalito, seguro que está esperando. El ocelote, el tigrillo cumpleaños. Y un regalito, seguro que está esperando. Dinos pues, tigrillo, dinos pues, cunaguaro, ¿qué quieres de regalo? Quiero comerme un cachicamo y un conejito del llano. Quiero comerme un cachicamo y un conejito en mi cumpleaños. Pero ese día, el samuro cumplió años. El buitre, pero ese día, el buitre cumplió años. Y sus amigos, fueron y le preguntaron. Dinos pues, gran buitre, ¿qué quieres de regalo? Que ya viejitos, cuando se mueran, me permitan almorzarlos. Que ya viejitos, cuando se mueran, me permitan almorzarlos. ¡Wow! ¡Bravo! Qué bueno, Adolfo. Mira, qué felicidad me ha dado. Mira, para las personas que nos vamos de Venezuela, que no estamos ahí, gracias por ese minuto. Me transporté hacia allá y yo estoy muy feliz de poder estar hablando contigo. Pues te tengo de referencia. Me encantaría que algún día pudiera traerte a Brasil y podamos desarrollar esa idea bonita que tienes, ¿sabes? Sobre la finca, sobre el campesino, sobre la cultura, sobre el amor a la tierra, a los animales, que no son bichos nada más de tenerlos ahí en una jaula estática y métele pellet y darle harinas y como si fueran seres insensibles, ¿no? Me encanta ese observar, ese olear, como dicen aquí en portugués, de lo que tienes. Y bueno, agradezco muchísimo tu tiempo. Esta grabación va a quedar en Instagram. Si quieres mostrarla también, ella va a estar aquí en mi dispositivo. Y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en breve, Adolfo. Claro que sí, Orlando. Muchísimas gracias. Quiero decirle también a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Y decirles que a Orlando, yo cada vez que pongo la mano en la tierra, en el barro, me acuerdo mucho de Orlando, un gran maestro bioconstructor que tuvimos en Venezuela y que ahora lo tenemos para el mundo. Muchísimas gracias, Orlando, a tu familia, a todos los que asistieron a este en directo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Gracias. Chao, Adolfo. Chao. Saludos a tu familia y estamos hablando en breve, Adolfo. Vamos a organizar un curso online, vamos a mostrar estas personas bonitas que hay en Venezuela y en América Latina que tienen ideas innovadoras y cómo podemos resolver cosas que son tan simples, ¿no? Y vamos a estar en contacto entonces. Ok, chévere.
Gracias por tu tiempo. Chao, gracias a ustedes. Gracias a ti. Tchau. Chao. Tchau. Que beleza.